Bienvenidos, estimados. La clase anterior estuvimos viendo cómo mejorar nuestra aplicación en Metro. Voy a abrir la aplicación para que veamos el estado anterior. Y queda pendiente agregar dentro de la configuración el tema de la marca de agua, del, del marker. Así que estuve buscando, en la documentación oficial sale. De hecho, lo primero que sale es la marca de agua. Y lo único que hay que agregar es este componente dentro de nuestros textbox, ¿ya? Entonces voy a ir a los textbox de nombre. Voy a ir al textbox de ID, por darle un ejemplo, ¿ya? El de ID no lo estamos ocupando, pero más adelante lo vamos a ocupar. El textbox de ID, vamos a ir al textbox de nombre. Y al textbox de descripción. Y vamos a agregar información, ¿sí? Vamos a colocar aquí en el de ID, va a ir la marca de agua ID. En el de nombre va a ir la marca de agua nombre. Y en descripción va a decir descripción. Vamos a darle guardar, vamos a darle play. Y ahí se dan cuenta, ahí está el sello de agua. Me faltó el descripción, creo que lo agregué mal, lo agregué en otro componente. Vamos a ir, lo agregué en el label, sí, fue una equivocación mía. Tiene que estar en el texto, ya. ¿Qué más íbamos a agregar? Nosotros íbamos a agregar cierta lógica para poder guardar datos y también íbamos a mostrar información, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es mostrar información, ¿sí? A través del DAO que permite buscar todas las regiones, ¿ya? Para ello primero vamos a modificar el negocio, ¿sí? El negocio que está creado para esa vista, se llama mantenedor negocio, y vamos a crear un método para buscar la información. Vamos a colocar public list, vamos a tener una lista de regiones model, región model, y vamos a colocar aquí buscar o listar regiones, listar, ¿sí? Podríamos definir qué cosa vamos a listar, sino según lo que se definió en el retorno, vamos a saber de qué se trata. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a llamar a un método y vamos a retornar de inmediato. Vamos a llamar al región DAO, que ya está creado, inicializado cuando se construye el objeto. Vamos a colocar buscar todo y vamos a obtener toda la información de ese registro, ¿ya? Y en la parte visual vamos a modificar la vista y vamos a agregar un componente que se llama DataGrid para poder cargar información, ¿ya? DataGrid, vamos a definir un tamaño de este componente visual. Y lo primero que vamos a hacer es cargar información dentro de este DataGrid, ¿ya? ¿Cuándo se va a cargar la información? Cuando se cargue el mantenedor región el mantenedor de región, y para ello en el constructor de clase vamos a llamar o vamos a cargar la información a la tabla, ¿ya? Vamos a hacer después modificación del código, vamos a depurarlo y vamos aquí a colocar cargar regiones al data grid, ¿sí? O a la tabla que se ve, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Que primero definamos un nombre al data grid para encontrarlo de forma fácil. Y poder modificarlo. Vamos a colocar xname y vamos a definir dtg regiones, ¿sí? Así se va a llamar, así de sencillo. Entonces vamos a ir a la parte de la clase y vamos a colocar dtg regiones punto items source y el item source lo que espera es una lista. Entonces vamos a llamar a nuestro objeto negocio y vamos a llamar al método que se encarga de listar, ya. Además hay que actualizar la tabla porque si no, no se ve los registros. Si bien van a estar, si no hacemos un items.refresh, no se renderiza o no se pinta, por darle un nombre, los registros dentro de la tabla.
Vamos a ver si está funcionando el sello de agua y la carga de data desde la base de datos, ¿ya? Hay ciertas cosas que tenemos que agregar en los métodos porque puede caerse el sistema, ¿sí? Supongamos si vamos a la base de datos y no hay conexión, se podría caer el sistema porque no tenemos trace catch en alguno de los métodos, ¿sí? Ya, si se dan cuenta que tengo todos los registros de la base de datos y podría agregar información, ¿ya? Como no tengo validación y yo si coloco guardar, debiese cargar esta tabla. Vamos a colocar primero que cuando guarde se actualice esta tabla y después le vamos a agregar validación. ¿Sí? Vamos a hacer todas esas mejoras. Ya, lo primero que vamos a hacer, como vamos a reutilizar este mismo método o esta misma acción dentro del guardar, después de guardar yo debiese refrescar, yo voy a crear un método, porque voy a crear más botones eventualmente, de acciones que van a tener que llamar al actualizar la tabla. ¿Sí? Entonces voy a colocar un private, voy refresh data grid. ¿Sí? Él va a tener la lógica de actualizar la data grid desde obteniendo información desde la base de datos. Y yo acá abajo voy a actualizar la tabla, ¿sí? Y en el constructor voy a hacer lo mismo. Entonces en vez de utilizar 4 líneas de código por todo eso, voy a utilizar una, dos en realidad. Y después cuando haga más acciones como borrar o editar, también voy a tener que llamar al data grid de actualización, ¿ya? Vamos a darle play y vamos a verificar que realmente está funcionando al momento de guardar, ¿sí? Al momento de cargar el mantenedor ya estamos viendo que funciona. Si yo guardo sin nada, se guarda un registro en blanco, cosa que no debiese permitir. Entonces vamos a hacer validaciones. Vamos a empezar a utilizar nuestros rules o reglas. Vamos a definir la primera regla y la más sencilla de todo que se llama empty rule o regla de vacío. Vamos a colocar empty rule, ¿ya? Y esta regla se va a encargar de verificar qué componente, si es que tiene información o tiene información el componente, ¿ya? Recuerden que solo vamos a validar el nombre y la descripción, después vamos a colocar algo, una lógica para ese label de ID y del nombre, o sea, el label de ID y el textbook de ID, para ocultarlo cuando tengamos que ocultarlo, quizás podríamos agregarlo, siempre y cuando cambiemos el método, así como está definido, ¿ya? Podríamos cambiarlo. Vamos a entonces primero a definir acá la regla. Vamos a colocar un public void. Se va a llamar is empty. ¿Sí? Va a definir si es que está vacío o no. Y vamos a pasar aquí ciertos valores. Vamos a pasar el valor y el nombre del campo. Ya, y vamos a verificar. Sí. Esto se va a encargar de propagar excepciones. Vamos a lanzar excepciones con un throw exception, ¿ya? El propagar una excepción siempre conlleva que tengamos que en algún momento capturarla para poder hacer algún tipo de regla con la finalidad de que nuestro software no deje de funcionar. De hecho, vamos a ver qué pasa si es que no colocamos un bloque que se llama try catch para capturar excepciones con la aplicación, ¿ya? Entonces aquí vamos a verificar que si esto es igual a null o el name es, sorry, el name no, el value, que siempre estamos trabajando con el valor, count, la cantidad de información que está en el string es mayor que, no, es igual a 0. Ya, si cualquiera de esas dos condiciones se da, es un campo vacío. Entonces, si es un campo vacío, vamos a lanzar un error, un throw new exception, y vamos a configurar el mensaje de error nosotros, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar el campo, vamos a colocar el nombre del campo, no debe estar vacío. Ya. Vamos a ver qué pasa si es que llamamos esta regla dentro de nuestro business. Ya, aquí debiésemos crear un método de validación para el momento de guardar. ¿Ya? Debiésemos entonces, antes de guardar, verificar que el objeto sea información válida. Entonces vamos a colocar aquí un public validar, public void validar. ¿Ya? Y ese componente va a recibir un región model. ¿Ya? Voy a copiar el nombre del otro de la clase ahí.
Vamos a crear aquí un empty rule y vamos a hacer un using y vamos a llamar al método que corresponda. Ya, vamos a hacer un using acá. Vamos a llamar al empty rule punto is empty. ¿Ya? Y este campo se podría llamar, este método se podría, en vez de llamar validar, se podría poner en inglés validate. Y aquí tenemos que pasar primero el valor del campo que está en región. Vamos a validar primero el nombre y el nombre del campo. Visualmente se llama nombre, así que vamos a escribir aquí nombre. Y vamos a tener que hacer lo mismo con la descripción. ¿Qué pasa si es que alguno de los campos está vacío? Va a lanzarse una excepción que va a ser utilizada. Miren, esto tenemos que primero utilizarlo en el guardar aquí y vamos a ver qué pasa en la capa de presentación. Si esto se llega a caer, si esto propaga una excepción o lanza una excepción, si es que está vacío uno de los campos, esto va a llegar al guardar, el guardar va a propagar una excepción, ¿sí? Y se va a dejar de ejecutar lo que está abajo, así que el validar lanza la excepción y esto no se ejecuta, así que no se alcanza a guardar. Esto va a llegar a la capa de presentación, al método que lo estoy llamando, en este caso el botón guardar de la presentación del mantenedor región. ¿Dónde está presentación? Este botón se va a caer y como no tiene un try catch, se va a caer toda la aplicación. De hecho, lo vamos a probar de inmediato. ¿Ya? Si bien estamos validando, no estamos controlando el error propagado. Yo voy a apretar guardar y se cayó la aplicación porque estoy lanzando ese error de que el campo nombre no puede estar vacío. Si bien es válido que lance la excepción, tengo que capturar en algún momento para que no se caiga la aplicación. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar en el botón guardar. ¿Sí? Cuando llamemos al business al guardar, vamos a colocar un try catch. ¿Sí? O podríamos encerrar todo esto dentro de un try catch. Ahí nosotros decidimos, ¿ya? Porque quizás no sea necesario la base de datos actualizar la tabla si no puedo guardar. ¿Ya? O quizá igual debiese ir, dependiendo si es que esta aplicación es para múltiples usuarios. Quizás cuando esté guardando igual debiese ir para que actualice los registros de la tabla, si es que alguien hizo alguna modificación. Podría darse el caso, así que todo depende de cómo estemos enfocando el desarrollo. ¿Ya? Yo voy a rodear esto dentro de un try catch. ¿Ya? Para escribir un try catch, la forma más rápida no es esa que hice, sino que es escribir acá try doble tabulación, aquí definir un nombre de variable de excepción y aquí vamos a imprimir por mientras. Después podríamos crear un log con toda la información. ¿Ya? Vamos a imprimir por mientras nomás el texto en una consola. Vamos a tener que hacer un using del debug. Esto escribe en el output de la consola el texto, ¿sí? Del error. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar dentro del try. Si hubo algún error, como es un error personalizado, nosotros podríamos perfectamente, sorry, me falta esta línea. Como es un error personalizado, podríamos perfectamente imprimir ese mensaje para que el usuario vea ese mensaje, porque es un error personalizado de validación. Entonces, el usuario podría ver ese error y tendríamos que imprimir a través de una ventana emergente la información. Voy a poner this.show dialog assign, pero creo que se llama show assign. Busquemos, no recuerdo el nombre del método. De hecho, lo vamos a buscar en la página oficial, donde mismo vimos el sello de agua. Debéis estar quizás en la guía o en algún control. Aquí en Dialogs. Dice que podemos utilizar el this message assign.
Así que usar un using. Ya, entonces puedo perfectamente darle un título, que es un título de error. Voy a colocar error al crear región. Y aquí puedo colocar el error personalizado que viene en el mensaje. ¿Ya? Vamos a darle play y ahora debiésemos poder validar que no se guarde información que no queremos. Y ahí se dan cuenta, se capturó el error, ya no se cae, dice error al crear región. El campo nombre no debe estar vacío. ¿Qué pasa si agrego el campo nombre? Yo también estaba validando el descripción, pero no se alcanzó a validar el descripción. Después vamos a ver cómo podemos hacer. Aquí dice el campo nombre, la descripción no puede estar vacío. Yo quiero que me salgan los dos errores porque este campo tuvo error y este campo tuvo error. Y solo valido ese campo, porque no alcanzó a hacer las otras validaciones, ¿ya? Porque propagó el error con antelación, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos acá, vamos a hacer una modificación del método, ¿sí? Y vamos a hacer una modificación del método validar también. Y vamos a colocar aquí en string, esto se llama empty message. También va a tener los mismos tipos de datos. Y vamos a hacer uso de la función que ya creamos, de esa función. ¿Ya? Y aquí, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir un string que tenga el mensaje de error. Error message. Va a estar vacío, ¿sí? Y vamos a colocar aquí un try catch. ¿Ya? Y dependiendo si llamamos al método isEmpty, si no hubo error, entonces retornamos el error message, ¿sí? De hecho, no es necesario crear esta variable, pero la voy a crear. Y aquí vamos a propagar el mensaje. Vamos a colocar un error igual a x.message y retornamos el error message, ¿ya? ¿Cómo podríamos mejorar este código? No definir esta variable y redefinir de inmediato acá un return. No, aquí no. Aquí un return vacío y aquí un return xMessage, ¿ya? Mejoras que más tenemos que hacer acá, colocar un salto de línea para que después no queden los textos concatenados, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de este método por sobre este dentro del negocio, del business. Vamos a ir al business aquí en el validar. En el validar vamos aquí a definir una variable, un string error message que esté vacío y vamos a llamar al empty y aquí vamos a colocar el otro método, el que devuelve un string empty, ya no me acuerdo el nombre, voy a copiarlo mejor, empty message. Vamos a llamar al empty message, aquí vamos a colocar un más. Entonces vamos a concatenar la información, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo en el de abajo. Entonces siempre que haya información, o que haya un error, va a estar dentro del texto, desde ese texto, ¿sí? Entonces lo que hacemos al final es verificar que si hay un texto, si hay información dentro de ese string, significa que hay un error. Si está vacío es que no hubo ningún error, ¿sí? Entonces vamos a verificar que sea distinto de null y esto sea la cantidad de elementos que tenga el string sea mayor que 0, ¿ya? Si es mayor que 0, sorry, ¿dónde está? Ya, si es mayor que 0, vamos a retornar el mensaje de error, que ya tiene toda la información de todos los errores que ocurrieron, ¿ya? O sea, no nos vamos a retornar, vamos a propagar con un throw new exception. Vamos a lanzar una excepción con los mensajes de todos los errores que ocurrieron al validar, ¿ya? Me equivoqué acá. Le vamos a dar play.
Si le doy guardar, salen una lista de información con el error, ¿sí? El campo nombre no debe estar vacío, el campo de descripción no debe estar vacío, ¿sí? Ya no sale un puro error, porque ahora hace la validación de todos los campos y todos los errores que ocurrieron se listan, ¿sí? Eso como mejora de lo que hicimos, ¿ya? Habían otras cosas que podríamos mejorar, que dijimos que podíamos mejorar, vamos a ver. Y aquí no, mantener región. O ya lo hicimos. Ya, otra cosa tiene que ver con la tabla. Ya hicimos aquí una mejora para poder refrescar la tabla, pero la tabla tiene ciertos componentes que no promueven errores, ¿sí? Ejemplo, la tabla no está como editable. Yo puedo colocar campos y puedo después quizás dejar inservible esta tabla visualmente, a menos que cierre y vuelva a crear esto así, ¿sí? Y para ello vamos a tener que definir ciertas componentes, ¿ya? Y para ello vamos a modificar cómo se definió en la parte visual, ¿ya? Entonces aquí el data grid tenemos que hacer ciertas configuraciones. Lo primero que tenemos que hacer es definirle que no se va a autogenerar a través de la lista, ¿ya? Entonces aquí vamos a definir que no se va a generar a través de la lista, nosotros le vamos a decir cómo se genere, ¿sí? Se va a generar a través de una lista, pero no de forma automática, sino que según cómo le definamos ahora, vamos a decirle que entonces no se autogenere, porque actualmente está tomando las columnas, los nombres de las columnas son los nombres de los atributos de la clase, del objeto, en este caso era región model, y vamos a decir que no se va a poder escribir en esta tabla, ¿sí? Solo es de lectura, entonces podemos seleccionar sí, pero no editar dentro de la tabla. Y vamos a definirle qué objeto, con eso va a estar por mientras. Vamos a definir también, si vamos a tener que definir un objeto genérico, vamos a tener que definir acá una lista, un objeto private list región model. Vamos a poner aquí región NES y vamos a inicializar esta lista acá en el constructor. Ya, y esta lista es la que se va a encargar de persistir, ¿sí? Vamos a modificar un poquito la lógica acá. Vamos a dejar que la lista quede como elemento pivote donde se va a cargar la información de la base de datos y la lista es la que se pasa a la tabla, ¿ya? Entonces la lista que definimos, que es de tipo, que es una variable de clase, un atributo de la clase, va a setearse con la información de la base de datos y esta misma se va a setear a la tabla, ¿ya? Con esto vamos a definir en la parte visual, aquí después del is read only, vamos a definir que vamos a hacer un item source o un recurso. El recurso que va a leer esa lista a través del binding, y colocamos el nombre de- del componente que estamos utilizando, que se llama región, y vamos a definir nosotros mismos, quitar este tipo de cierre, vamos a hacer nosotros el cierre así, y vamos a definir las columnas. Vamos a colocar un tag que diga datagrid.column, y dentro vamos a definir las cabeceras de las columnas y cuál va a ser el atributo que se va a empezar a renderizar o pintar. Entonces colocamos grid text, podemos colocar otro tipo de componentes, van a ser solo de tipo texto en este caso. Vamos a colocar en el header que salga el ID y vamos a definir aquí un binding y vamos a hacer referencia al atributo de la región que queremos que se muestre. Entonces colocamos binding y colocamos ID. Así que ese es el getter y setter que tenemos definido, ¿ya?
y tenemos que cerrar acá. Sorry, se me fue el componente. Vamos entonces a mostrar los tres componentes que tiene la región. Tiene tres atributos, tiene el nombre y la descripción. Y vamos a hacer alusión acá al nombre y a la descripción. A ver si es que esto funciona, quizá me pueda haber equivocado en algún punto. Pero con eso ya estamos diciéndole a nosotros cómo se forma la tabla, ¿sí? Podríamos quizá ocultar ciertos componentes, ciertos atributos que no queremos mostrar de la tabla. Y ahí está, ¿sí? Ahora yo no puedo editarla, no puedo llegar y agregar más cosas, ¿sí? A menos que yo agregue desde acá, ¿sí? El ID no está funcionando, así que después lo voy a modificar. Voy a colocar testing 3, le voy a dar guardar y se dan cuenta y se guarda. Si coloco un campo vacío, me dice que la descripción no puede estar vacía. Si coloco dos campos vacíos, esos otros dos campos no pueden estar vacíos. ¿Por qué se generó? Porque la ID se autogenera, así hay un auto incremental para poder generar esto. ¿Ya? Entonces, por mientras vamos a dejar esto hasta aquí, la próxima clase vamos a hacer el editar y el borrar. Y vamos a quizás ocultar este ID o podríamos generar un método que haga que agreguemos el ID, ¿sí? Si que agregamos el ID que no se autogenere o podríamos precargar el ID a través de un select. Podríamos buscar el último valor del registro que se tiene y tratar de guardar con ese registro. Se podría hacer, pero yo preferiría que el ID se autogenerara, entonces no colocaría el ID y lo ocultaría. ¿Sí? De hecho, lo vamos a ocultar lo más probable la próxima clase que esté oculto y que solo se muestra cuando editemos. ¿Ya? Así que eso, chicos, eso por hoy. Como les dije, resumen, creamos el data grid, creamos validaciones, ya estamos haciendo rules o reglas para poder validar formularios y tener la lógica separada. Ya se están dando cuenta, todas las clases tienen una funcionalidad específica y cada funcionalidad está determinada a través de un sufijo o un prefijo y con eso nos permite buscar de forma más fácil. Estamos reutilizando el código. La validación, ya no hacemos una validación por campo, sino que hacemos, si bien estamos validando todos los campos, hacemos una validación genérica, ¿sí? Así que eso, chicos, nos vemos, cuídense, chao.